Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Muchachos, ¿con quién se encontró ayer Jesús? ¿Con quién se encontró ayer Jesús? Tercera vez, ¿con quién se encontró ayer Jesús? ¿Con quién? Con un hombre. ¿Y cómo llegó este hombre? Llegó corriendo. Silvestre, siéntese. Tranquilo, hombre, siéntate. Llegó corriendo. ¿Por qué llegó corriendo? A ver, tenía una inquietud. ¿Cuál era la inquietud de este hombre? ¿Cuál era la pregunta que él le iba a hacer a Jesús? ¿Se acuerda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para qué? Para entrar en la vida eterna, para vivir la salvación. ¿Y cómo terminó todo? El Señor se fue. Se fue porque Jesús le dijo: le falta una sola cosa. ¿Y qué era lo que le faltaba a este hombre? Compartir lo que tenía, ¿cierto? El hombre no quiso. No quiso, se fue. Pero como que quedó inquieto. Pedro se fue para la casa pensando. Y entonces Pedro se acercó a Jesús y le dice a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Imagínese pues, ¿qué fue lo que dejó Pedro, el Santiago, el Andrés, el Mateo, el Bartolomé, el Judas, el otro Santiago, el Felipe? ¿Qué fue lo que ellos dejaron? ¿Dejaron qué, muchachos?
dejaron la familia, dejaron de trabajar lo que hacían. Imagínese como que rompen con lo que estaban haciendo, con su vida pasada. Lo dejaron todo. Pero ¿por qué lo dejaron todo? Porque es que eso es lo que uno se pregunta. Bueno, que yo dejo algo, yo suelto algo para obtener algo mejor, ¿cierto? Pues como lo sentido común, inteligencia. A ver, yo trabajo haciendo esto, me estoy ganando tanto dinero en este trabajo, me ofrecieron este otro trabajo. Entonces yo empiezo a ¿qué? A comparar, a ver, ¿cuánto me van a pagar? ¿En dónde es el trabajo? ¿Cuánto tiempo me demoro en el carro? ¿Me van a dar tantos beneficios? Entonces la persona empieza como a evaluar, a ver, a tantear la cosa, hasta que se toma la decisión de decir, sí, esto me conviene, esto me conviene. Pero resulta que es que estos hombres se arrimaron a un hombre que no tenía, como decimos vulgarmente, en qué caerse muerto. Es que esa es la cosa. Imagínese pues al Pedro, al Simón Pedro y al Andrés, que tenían su trabajito. Como dicen las mamás, como pobres no les faltaba nada, tenían ahí como lo necesario, ¿cierto? ¿Y cómo es que soltaron todo para irse detrás de un hombre que, hablando pues aquí a calzón quitado, era un mantenido? Porque Jesús, él trabajó toda su vida ya en la casa, aprendió de don José toda la cuestión pues de la construcción, de la madera, ese tipo de cosas. Pero en una mañana seguramente le dijo a doña María, amá, empacame una túnica, unas sandalias, un par de calzoncillos, porque me voy. Mijo, ¿y usted para dónde se va? Amá, me voy de la casa. Ya tengo tantos años, me voy de mi casa. Mijo, se va a ir a trabajar a Séforis, una ciudad muy importante allá en la Galilea, o se va a ir a trabajar a Cesarea, o mijo se va a ir para Jerusalén, le consiguieron trabajo sus primos. No, amá. ¿Y usted qué va a vivir, mijo? ¿Le va a caer del cielo el maná como en el pasado? El maná no volvió a caer, el maná cayó una vez, pero en la época de Jesús ni agua caía. ¿Y entonces usted de qué va a vivir? Ya volvió. Mijo, ¿y usted qué? ¿Qué piensa pues? Ni mujer.
mijo, mire la edad suya, no le conocemos ni la primer novia, nada de hijos, yo quiero tener nietos, le decía doña María. Mamá, me voy, no te preocupes. Se fue. Y detrás de él, estos otros. Pero es que estos otros tenían mujer y tenían familia, tenían hijos. Lo más normal, lo más natural, la costumbre en la época de Jesús es que un hombre tenía que estar ¿qué? Casado, trabajando, quebrándose el lomo y con bastantes muchachitos, ¿cierto? Y cuando el Simón Pedro llega donde la esposa, mija, me voy de la casa. Usted verá qué va a hacer. ¿Cómo que se va? ¿Y para dónde se va? Es que conocí a un hombre. ¿Cómo así? Sí, conocí a un hombre y me gustó. ¿Cómo así? Pobre la mujer de Pedro, de Simón, porque ella no sabía que ya le estaban diciendo Pedro. Ella lo conoció como Simón. ¿Cómo así? Mi hijo. Sí. Y entonces nosotras, ¿qué? Las hijas de Pedro, de Simón y la señora, ¿esta casa qué? ¿Quién la va a mantener? Mija, pues yo no sé. Lo cierto es que se fue. Se fue. Uno se pone a pensar, ¿cómo habrá quedado esa señora? ¿Ah? Entonces Jesús desbarató esa casa o qué? Uno se pone como a echar cabeza a todo esto y uno dice, pero ¿qué fue lo que motivó a estos señores para dejar todo? Porque es que mire lo que Pedro le dice a Jesús. Señor Jesús, es que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, preguntémonos hoy en esta mañana, vísperas de Cuaresma, de miércoles de ceniza, estos hombres, no sé cómo hicieron, tuvieron la valentía, la locura de dejar todo, de soltar para seguir a un hombre que no les ofrecía ¿qué? Ningún tipo de ¿qué? De seguridades, de garantías materiales, de seguridades para futuro, porque es que no ofrece nada. Jesús fue un hombre que no tenía en qué caerse muerto. El Evangelio de Lucas nos dice que un grupo de señoras muy queridas le ayudaban con algo. Seguramente le veían, le faltan un parcito de sandalias, vamos a dárselas al Maestro Jesús, pero él no. Lo dejaron todo para estar con él. La pregunta es, hoy 2022, usted y yo, ¿qué estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús? ¿En qué locura nos vamos a meter nosotros para seguir a Jesús de Nazaret? Porque si estamos acá es porque queremos seguirlo a Él. Y para seguir a Jesús tengo que dejar algo. Ligeros de equipaje. Entonces la Cuaresma es una invitación ¿para qué?
para darme cuenta qué es lo que yo podría o tendría que dejar para poder, ¿qué, muchachas, muchachos? Para poder seguir a Jesús. Entonces aquí no estamos hablando de abandonar a la esposa o a los hijos, no. Aquí estamos hablando es de dejar todo aquello que nos impide seguirlo a Él. Porque tenemos una cantidad de cosas que no nos impiden avanzar, crecer como personas, como seres humanos. Tendríamos que hacer una evaluación en esta cuaresma y decir, hombre, a mí me va a tocar dejar de ser tan mal geniado para poder seguir a Jesús. Hombre, me va a tocar dejar de murmurar o de hablar tanto de mi pareja o de mi familiar o de mi amigo o de la vecina. Hombre, me va a tocar dejar y soltar estos sentimientos o estos deseos de venganza que he estado, ¿qué?, alimentando desde hace tanto tiempo. ¿Qué tendríamos, muchachos, muchachas, que dejar? Pedro dejó la casa, la esposa, sus hijos, el barquito, la barquita, todo eso lo dejó. Y Jesús le dice, mijo, pues va a ganar más conmigo. Nosotros, ¿qué podríamos empezar como a soltar? Aquello que nos impide avanzar, crecer, darle trascendencia a la vida, ¿cierto? Entonces, la cuaresma nos debe de llevar como a hacer un buen examen de nuestra vida y empezar como a replantear muchas cosas. Quiero seguir a Jesús, pero me está estorbando esto. Quiero crecer como persona, pero hay algo que me impide. Entonces tengo que empezar a ¿qué? Como a soltar. Hacer lo que hizo Abraham. ¿Se acuerdan de la historia del viejo Abraham? Abraham no tenía nada. ¿Y qué le dice Dios al viejo Abraham? Abraham, salga de donde está. Y sale de una tierra que no le pertenecía y sale, y sale. Es tan así que mi Dios le dice al viejo Abraham, Abraham, entrégueme lo más valioso que usted tiene. ¿Que era quién? Era el muchachito, imagínese, pobrecito el viejo Abraham, lo único valioso que tenía el muchachito, que casi no lo consigue, y ahora me lo quieren ¿qué? Quitar, me lo están pidiendo. Y Abraham tuvo la capacidad de ¿qué? De decir, listo, porque yo creo en usted, voy a salir de esta tierra que no me pertenece. Listo, porque yo creo en usted, voy a soltar a mi hijo, no me voy a pegar tanto a mi hijo, se lo voy a devolver. Y entonces Abraham fue capaz de ¿qué? De soltar. Entonces, ¿qué tendríamos que soltar nosotros? Cada uno ya tiene que tratar como de, cada uno tendríamos que pensar qué es aquello que me impide, Como el pueblo hebreo. En la cuaresma vamos a hablar del pueblo hebreo en el desierto. Acuérdense de quién era el que los quería atrapar, el faraón. Entonces yo tendría que soltarme del faraón. Tendría que soltarme de ese faraón, porque el faraón me quiere amarrar, atrapar, me quiere mantener esclavo. Entonces la Sagrada Escritura, todos estos textos que vamos a meditar en la cuaresma, nos van iluminando para darnos cuenta de que hay necesidad de soltar muchas cosas,
de soltar para poder vivir la experiencia de Jesús, de lo que es el reino de los cielos. Entonces yo los invito con todo el cariño para que en su oración personal, en su meditación, en la reflexión que usted hace en la casa o acá, como que empecemos en esa tónica de yo qué tendría que dejar. Hay cosas que, muchachos, hay cosas que no son fáciles de soltar. Yo les cuento eso, hay cosas que uno dice, yo quisiera dejar de hacer esto, pero nos cuesta, porque somos ¿qué? Somos muy débiles, muy humanos, somos muy frágiles. Entonces es allí cuando uno dice, Señor, yo solito no soy capaz, necesito de tu ayuda, necesito de tu auxilio, de tu gracia, necesito que tu Espíritu me ayude para no dejarme enredar, para no dejarme atrapar ¿por quién? Por el faraón. El próximo domingo, primer domingo de la Cuaresma, nos da como la clave para entender bien todo esto. El próximo domingo está Jesús ¿en qué lugar? En el desierto. Acuérdense pues, muchachos, Jesús el domingo que viene, pobrecito, va a estar ¿en dónde? En el desierto. Y usted y yo vamos a estar también ¿en qué lugar? En el desierto cuaresmal, ¿cierto? Y en ese desierto a Jesús lo va a visitar ¿quién? Ese. Y le va a ofrecer o le va a proponer 3 negocios. Pilas pues, 3 negocios donde él aparentemente va a tener ¿qué? Una ganancia, ¿cierto? Pero Jesús, como está lleno de ¿quién? Va a ponerse a ¿qué? A pensar, a echar cálculos, va a hacer un buen discernimiento y le va a decir al que le ofrece esos 3 negocios, ¿sabe qué? No me interesa. Eso que usted me está ofreciendo no es garantía para yo ser feliz. Muy atractivos esos negocios, pero viéndolo bien, la voz interior de mi conciencia me dice, esto no me conviene. Y entonces el que le ofrecía eso volteó cola y se fue, porque no fue capaz de hacer el negocio. Imagínese donde Jesús de Nazaret hubiera dicho, listo, hágale, choque la mano para el negocio. Usted y yo no estuviéramos acá, ni lo estuviéramos siguiendo. Si Jesús fue capaz, usted y yo también. También. ¿Y por qué? Porque usted y yo contamos también ¿con quién? Con el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que nos ayuda. ¿Para qué? Para que tomemos decisiones sabias, inteligentes y no caigamos tan fácilmente en la trampa. Para eso es la Cuaresma, muchachos. La Cuaresma es para darnos cuenta de que hay negocios que no nos convienen,
Si fuéramos bien, como decimos nosotros, bien avispados, usted sabe que entiende la expresión, bien inteligentes, bien, si uno fuera bien despierto, uno dice, esta mujer está muy hermosa, está muy linda, muy atractiva, pero esta vieja no me conviene, yo tengo una más linda en mi casa. Es que este negocio que me están ofreciendo de ponerme a cultivar marihuana y a venderla, claro, me va a llegar billete, pero prefiero comerme los frijoles con un huevo que no ir a parar ¿a dónde? A la cárcel. Vea, está pensando con inteligencia. Y así, aquí tendríamos que traer una cantidad de ejemplos de todas estas propuestas que nos hacen. Entonces, hoy el Señor en el Evangelio, a través de Pedro, nos está diciendo ya, bueno, vamos a empezar la Cuaresma. Y la Cuaresma es para pensar muchas cosas de nuestra vida y para dar ese primer paso, para empezar ¿a qué? A soltar. ¿Con la fuerza de quién? Del Espíritu Santo que ya está en nosotros, que actúa en nosotros y que nos da la fuerza necesaria para fortalecernos, para no dejarnos atrapar ¿por quién? Por el faraón, o cuando de pronto nos empiece a ofrecer negocios que no nos convienen. Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María.